y les voy a compartir pantalla. Me avisan cuando puedan ver la pantalla. Sí, señor, sí se ve. Listo, gracias, profe. Y ahora me avisan cuando puedan ver la presentación en PowerPoint. Ya empezamos de una vez. Listo, se ve. Listo, ya. Estoy esperando que me cargue para que todos la podamos ver en pantalla grande y ya. Bueno, entonces, hace 8 días, el profe Harold les explicó sistemas de ecuaciones lineales y empezó con con un abrebocas de lo que es rectas y planos. ¿Listo? Entonces, nuevamente, pues está la webconferencia número 5 de álgebra lineal. El director es Randy Zabaleta y pues el tutor a presentar en esta ocasión, pues soy yo. Como ya les dije, me presento de nuevo, Juan Camilo Jiménez Mota. Y pues la reunión está programada para el 1 de abril del 2022. Entonces yo les voy a seguir hablando de rectas y de planos. Entonces para seguir con lo que el profe Harold dejó la clase pasada, pues vamos otra vez a hablar de la ecuación vectorial de la recta, que su ecuación es A, que es un vector, más T, que viene siendo un escalar, por B, que viene siendo otro vector. Estas ecuaciones también son ecuaciones paramétricas de una recta. Aquí vemos las tres ecuaciones, lo que es x, que es igual a x sub 1, más t, que viene siendo el escalar, multiplicado x sub 2 menos x sub 1. Y lo mismo y z lo mismo. No las voy a repetir porque pues ya en la clase pasada el profe Harold las explicó. Luego tenemos las ecuaciones simétricas de una recta, que son las mismas que el profe explicó en la clase pasada. Aquí también cabe resaltar que para las constantes que son A, B y C, tienen que ser diferentes de 0 siempre, porque pues un número dividido 0 no está definido. Entonces es importante tener en cuenta que para las ecuaciones simétricas, A, B y C tienen que ser diferentes de 0. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer 3 ejemplos de rectas, que hay 2 casos que me gustaría hablar de las rectas, de cómo hallar las ecuaciones de rectas. Y pues vamos a ver 3 ejemplos hoy. Este, que ya es uno parecido al que el profe Harold explicó la semana pasada. Vamos a ver cuando pasa por un punto y es paralela a una recta. Y el último, cuando pasa por un punto y es ortogonal a una recta. Y ya lo último, hablaremos sobre planos. ¿Listo? Entonces, para este primer ejemplo, nos dice, halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, cuyas coordenadas son 2, 3, menos 4, y por el punto B, con coordenadas 3, 2, 1. Entonces, para la solución de estos ejercicios, de este tipo de ejercicios, cuando tenemos dos puntos, una recta que pasa por dos puntos, siempre vamos a necesitar algo que el profe nos mencionaba la clase pasada. Siempre vamos a necesitar un vector directal y un punto de la recta para hallar la ecuación de la recta que pasa por ese punto. Entonces, para hallar el vector director, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos puntos, pues vamos a hallar el vector de esos puntos. En este caso, el vector AB, que va a ser igual a x sub 2 menos x sub 1 en la coordenada y, más y sub 2 menos y sub 1 en la coordenada j, más z sub 2 menos z sub 1 en la coordenada k. ¿Listo? Entonces, en este caso, para el vector AB, nosotros vamos a tener 3 menos 2. ¿Por qué 3 menos 2? Porque vamos a tomar la coordenada x del vector B y se la vamos a restar a la coordenada x del vector A. 3 menos 2 en la componente y. Seguimos con la y. Tenemos 2 en B menos
la coordenada 3 en A, 2 menos 3 en J, más 1 en B, menos, entre paréntesis, menos 4 en la componente K. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, al momento de realizar la operación, me queda 3 menos 2, me da 1. 2 menos 3 me da menos 1. Y 1 menos menos 4, este menos se cancela con este menos, me queda positivo. Entonces me queda más 5, ¿listo? 1 más 4 me da 5. De ahí sale este 5K. Por lo tanto, el vector director tiene coordenadas en la componente I tiene 1, en la componente J tiene menos 1 y en la componente K tiene 5. Esas son las constantes de mi vector director. Para la ecuación vectorial de la recta, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar el vector, el punto A, ¿listo? El punto A, y lo vamos a reemplazar en la ecuación de vectorial de la recta. Entonces reemplazamos el punto A, que el punto A es 2, 3, menos 4, más t, o pues en algunos libros ustedes encuentran, en los mismos textos se encuentran, en vez de esta t, encuentran lambda, que lambda es un escalar, una constante, y también en GeoGebra van a encontrar que esta t la llama lambda, ¿listo? En el momento de que ustedes hayan la ecuación vectorial. Entonces copian el punto A más t que multiplica al vector director. En este caso, pues nuestro vector director nos dio i menos j y más 5k. Entonces, lo reemplazamos en la fórmula y ya tenemos la ecuación vectorial de mi recta. Esta ecuación de acá es la ecuación vectorial que es de la recta que pasa por los puntos que nos suministró el enunciado. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señor. Listo. Obviamente esto es como lo que ya habían hablado la semana pasada, ¿listo? Entonces es como un repaso un poco rápido. Entonces hasta el momento no tienen ninguna pregunta. ¿Cualquiera? ¿Nadie tiene una pregunta? Bueno, No, voy a señor. seguir. Listo. Entonces, lo siguiente que vamos a ver son las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas, pues como las estábamos viendo aquí, pues las ecuaciones paramétricas tienen sus tres componentes, x, y, z. Entonces, para x vamos a trabajar con las variables de x. ¿Qué tiene este valor en común? Este x sub 2 menos este x sub 1. Que este valor, esta restica de acá, estos dos que se están restando, esa viene siendo mi componente x del vector director que yo acabé de hallar. ¿Esto qué tiene en común? Este término de aquí, que viene siendo la componente y la componente j de mi vector director que acabé de hallar. Y este de aquí también tiene lo mismo, tiene en común que es la componente z o la componente k de mi vector director que yo acabé de hallar, este valor de acá. ¿Listo? Y z1, pues viene siendo el punto que yo estoy evaluando, en este caso el punto A. Entonces estoy hablando x1, que viene siendo la componente x de mi vector, de mi punto A, y1, que viene siendo la componente y de mi punto A, y z1, que viene siendo la componente z de mi punto A. ¿Listo? Entonces lo que tengo que hacer es coger estas tres ecuaciones y las reemplazo. Entonces, para mi punto A, cuyas coordenadas son 2, 3 y menos 4, ¿listo? Entonces, reemplazo aquí, que era 2, reemplazo aquí, que es 3, y reemplazo en la componente z, que es menos 4, ¿listo? Aquí, como les dije, esta resta que estaba acá, esta resta que estaba acá, x sub 2 menos x sub 1, viene siendo mi vector director, que mi vector director me dio como coordenadas 1, menos 1 y 5. Entonces, 1, menos 1 y 5. Al reemplazarlas o al simplificarlas, pues me queda que x va a ser igual a 2 más t. En y tengo 3 menos t. Y en z tengo menos 4 más 5t. ¿Listo? Esta es la ecuación paramétrica de mi recta que estoy trabajando. Esta de acá. Y para las ecuaciones simétricas, nos devolvemos y tenemos lo mismo. Para las ecuaciones simétricas tenemos x menos x1, que x1 viene siendo este valor de mi paramétrica, y1 el mismo valor de mi ecuación paramétrica,
y Z1 el mismo valor de mi ecuación paramétrica. Lo que cambia aquí, ¿qué es? A, B y C. ¿Qué viene siendo A y B y C? Viene siendo las constantes de mi vector director. ¿Listo? Entonces aquí tengo 2, 3 y menos 4, que viene siendo 2, 3 y menos 4, pues que este me queda positivo. Y pues las constantes A, B y C vienen siendo las constantes que están acompañando aquí a mi vector director. ¿Listo? Que en este caso, la constante que acompaña aquí a mi T es 1. La constante que acompaña aquí a menos T es menos 1, por eso queda este menos. Y la constante que acompaña aquí a mi T es 5. Por lo tanto, pues me queda este 5 aquí dividiendo. Y esta es la ecuación simétrica de la recta que yo estoy trabajando. Me voy a GeoGebra, entonces pues compruebo que efectivamente los cálculos que yo acabo de realizar estén bien hechos y GeoGebra me arroja los datos a los cuales yo ya llegué. Entonces otra vez voy a salir un momento de aquí y nos vamos para GeoGebra. Nos vamos para GeoGebra. ¿Ya pueden ver la pantalla en GeoGebra? Me dicen apenas puedan verla, por favor. Está como bloqueada. ¿Pero les aparece negra o les aparece blanca? Se quedó congelada la imagen, o bueno, en el GeoGebra. En blanco. Ok. Avisan, por favor, cuando les cargue puedan ver el plano. Ya cargó. Ya, listo, gracias. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es escribir los dos puntos que nos dio el ejercicio. En este caso, el punto A es 2, 3, menos 4. 2,3, menos 4. Voy a alejar un poquito, ese viene siendo el punto A. Y el punto E viene siendo 3, 2 y 1. Entonces, tenemos ya los dos puntos, necesitamos hallar el vector. Entonces, para hallar el vector, nuevamente, lo que tenemos que hacer en GeoGebra es escribir vector y vamos a poner esta segunda opción, la que dice punto inicial, punto final. ¿Listo? Para esta opción, para hallar el vector director, vamos a poner punto inicial, punto final. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Le damos clic a la segunda opción. En punto inicial vamos a escribir el punto A, le damos coma y en punto final ponemos el punto B. Y automáticamente nos bota el vector director, que es es 1, menos 1 y 5, igual que el que nosotros calculamos. Y para la recta, para la ecuación de la recta, vamos a escribir recta, vamos a escribir punto, punto. Entonces, aquí igual, vamos a poner punto A, coma, punto B. Puse la coma, sí. Y le damos Enter. Entonces ahí efectivamente nos da la recta, que es la ecuación de la recta de mis dos puntos que estoy trabajando. ¿Listo?
Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, pues ahí nosotros, si yo apago el vector director, pues nos damos cuenta que pues toda esta recta es la ecuación de la recta a la cual pertenecen estos dos puntos y cualquier constante que nosotros reemplacemos en este lambda, pues va a pertenecer a esta recta. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos para el segundo ejemplo. Entonces, este segundo ejemplo nos dice, halle la ecuación de la recta que pasa por el punto A, cuyas coordenadas son 3, menos 2, 4, y es paralela a la recta que pasa por los puntos B, que sus coordenadas son 3, menos 1 y 2, y C, cuyas coordenadas son menos 3, 2 y 1. ¿Listo? Este es otro ejemplo de cómo hallar una recta paralela. Entonces vamos a una recta. Entonces esta recta que vamos a hallar, la ecuación de la recta que vamos a hallar, pasa por el punto A y es paralela a la recta que pasa por los puntos B y C. ¿Listo? Entonces, nosotros que sabemos que para poder hallar la ecuación de la recta necesitamos un vector director y un punto. O necesitamos dos puntos, ¿listo? ¿Qué nos damos cuenta? Que el punto B y C, pues se puede hallar un vector director, pero al punto A solo tenemos un punto, no tenemos ni el vector director ni tenemos otro punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque aquí nos da una información importante, que esta recta es paralela a la que pasa por aquí. Es decir, que tiene el mismo vector director que, que nuestra recta que pasa por B y C. Vamos a hallar entonces el vector B y C. ¿Cómo lo hallo? Entonces, el vector BC va a ser igual a la componente X de C menos 3 menos la componente B, la componente X de B, que es 3. Por eso nos queda menos 3, menos 3. Nos vamos para la componente J. 2 menos menos 1, que este menos por este menos me da más, entonces me queda 2 más 1. Y por último tengo 1 menos 2. ¿Listo? Resuelvo las operaciones, me queda menos 3 menos 3, me da menos 6, 2 más 1 me da 3 y 1 menos 2 me da menos 1. Por lo tanto, el vector director me queda menos 6i más 3j menos k. ¿Listo? Ya tengo el vector director. Entonces, hallo la ecuación vectorial de la recta BC. Hallo la ecuación vectorial de la recta BC. Entonces, pongo el punto B, lo coloco en la ecuación de la recta el punto B y lo multiplico pues por la constante más el vector director. ¿Listo? Por lo tanto, ya tengo la ecuación vectorial de la recta BC. Ahora voy a hallar la recta de mi ecuación AB, de mi ecuación A. ¿Listo? No AB, sino A, perdón. Ahí me confundí. Acuérdense, ya tengo la recta que pasa por los puntos B y C. Ahora voy a calcular la ecuación y pues las ecuaciones simétricas y paramétricas de mi recta que pasa por el punto A. Entonces tengo la ecuación de la recta BC, que es esta de acá. ¿Listo? Entonces, conociendo A y el vector director, ya que A es paralela a BC, entonces como les dije, lo único que tengo que hacer es, conozco el punto de A, que es la coordenada de A, que es 3 menos 2, 4, le voy a agregar el vector director que acabé de hallar de B y C. ¿Por qué lo puedo hallar? Porque es un vector, el vector director es paralelo, entonces tiene el mismo vector director, lo que cambia es la coordenada del punto. ¿Listo? Entonces pongo el punto A
más el vector director de la recta que acabé de hallar, que fue del vector director BC, y ya tengo la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto A, que ¿cómo me quedó? 3 menos 2 y 4, más t o la constante que ustedes elijan, menos 6, 3, menos 1. ¿Listo? Nos vamos para las ecuaciones paramétricas. Para las ecuaciones paramétricas vamos a hacer la misma, el mismo reemplazo de variables que hicimos ahorita. Tengo x, vamos a poner aquí las coordenadas, vamos a poner aquí las coordenadas de mi punto A, que en este caso son 3, menos 2 y 4. Y aquí, al multiplicar la t, vamos a poner cada constante que acompaña a mi vector director. En este caso, menos 6, 3 y menos 1. Al simplificarlo me queda 3 menos 6t, y igual a menos 2 más 3t, y z me queda igual a 4 menos t. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, ninguna. ¿Sí está todo claro? O sea, es como seguir solo el ejemplo. Y este ejemplo es importante porque les puede salir a ustedes en el quiz o en el examen. Porque les pueden dar 2 puntos y un punto, y que esos puntos sean paralelos al punto que les dieron. ¿Listo? Entonces les puede salir en el examen, y es importante conocer cómo hallar, pues saber que un vector director es paralelo al otro. Eso es importante. ¿Listo? Es importante saberlo. Entonces, ahí tenemos las ecuaciones paramétricas, y por último, pues hallamos las ecuaciones simétricas. Entonces, aquí tengo las mismas ecuaciones paramétricas, hago lo mismo. Este que está acá, estas tres variables que están aquí, 3 menos 2 y 4, son los términos que van a ir aquí. 3 menos 2 y 4 para las ecuaciones simétricas, y las variables o las constantes que acompañan a mi término t, pues van a ser las que son las variables a, b y c. En este caso, pues a es menos 6, b es 3 y c es menos 1. ¿Listo? Entonces me queda x menos 3 sobre menos 6, y menos 2 sobre 3 y z menos 4 sobre menos 1. Esto me queda menos, que multiplica x menos 3 sobre 6, y más 2 sobre 3, y menos z menos 4 sobre 1. ¿Listo? Ahí compruebo, y efectivamente me doy cuenta que en GeoGebra me están dando las dos ecuaciones de la recta, y efectivamente me doy cuenta que son paralelas. Entonces me vuelvo a salir y me voy a GeoGebra para que ustedes vean. Entonces esto los voy a apagar. Entonces, para este tenemos el punto A. Acá ustedes ya saben, ¿no? Abre paréntesis y ponen la coordenada de su punto. Ahí mismo les bota la letra. ¿Listo? Entonces acá igual abro paréntesis, 3, menos 1, 2. Por último tenemos el punto menos 3, menos 3, 2, 1. Y listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, igual que ahorita, vamos a hallar el vector director de la recta que ya conocemos, es decir, de la recta BC. Pongo vector, le doy la segunda opción que me dice vector punto inicial, punto final, le escribo B, C. Es importante escribir el vector con las coordenadas que ya, con las, con las letras que nos da GeoGebra, ¿listo? Porque si lo hacen con otras variables, con otras letras, no les va a calcular el vector. En este caso, pues calculamos el vector director,
que me dio menos 6, 3 y menos 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos el vector director el vector director que como ustedes se dan cuenta, pues es el vector que está que pasa acá. Ahí nos damos cuenta. El vector que va desde perdón, es el vector director. Y vamos a ver entonces ese punto, recta B, coma C. Y me da la ecuación de la recta, que en este caso dio 3 menos 1, 2, que es la coordenada en B, más lambda, que multiplica a menos 6, 3 y 1, que como se dan cuenta es el vector director. ¿Listo? Ahora nosotros queremos hallar la recta que pasa por A y que es paralela a, a B. Entonces vamos a poner, y que es paralela a la recta BC, perdón. Entonces vamos a poner recta. Vamos a poner punto, en este caso no punto punto, sino punto vector director, es decir, la tercera opción. Y vamos a poner punto A, coma, el vector director que es U. ¿Listo? Y ahí nos bota la otra recta. Y como ustedes se dan cuenta aquí en GeoGebra, pues nos damos cuenta efectivamente que mi recta, la ecuación de la recta AB es paralela a mi ecuación de la recta BC. ¿Listo? Entonces tiene el mismo ángulo director, pero su punto es diferente. Entonces, pues ahí ya nos damos cuenta que las dos rectas son paralelas. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda de cómo se graficó en GeoGebra este punto? No, señor. No, señor. Listo, todo claro hasta el momento. Entonces vamos a seguir con el siguiente ejemplo de rectas. Entonces, vamos aquí. Y por último, vamos a ver un ejemplo de una recta que pasa por un punto y es ortogonal a una recta que tiene una ecuación vectorial que ya no la dan. ¿Listo? Entonces, este ejercicio de aquí es como el más tedioso, como el más confuso de entender, ¿listo? Entonces, por eso me parece importante también verlo. Entonces, vamos a hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A y es ortogonal a la recta que tiene una ecuación vectorial que ya no la dan, que la ecuación vectorial es b igual a 4, menos 1, menos 3, más t, o la constante que ustedes quieran, que multiplica al vector 2, 1, 3. ¿Listo? ¿Alguno sabe qué significa que sea ortogonal? La ecuación sea ortogonal a otra. Les pregunto. ¿Alguno No, sabe qué señor. significa? No, nadie sabe qué es No, ortogonal. profe, la verdad no. Pues, entonces, esa palabra ortogonal, ¿ahí me escuchan? Sí, señor, se escucha, pero ya no hay pantalla. ¿Aló, ahí me escuchan? Sí, señor, sí se escucha, pero no se ve la pantalla. ¿Aló, aló? ¿Ahí me están escuchando?
Sí, se le Sí, escucha. señor, sí lo escuchamos. ¿Ahí me está escuchando? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí se le escucha, profe. Ahí todavía se sigue compartiendo pantalla, es que no sé, se Profe, me pantalla reinicia. no. Gracias, ya les No, no vuelvo a está compartir. compartiendo. Listo, es que se me salió, no sé por qué. Me avisan otra vez cuando puedan ver la pantalla, por favor. Ahí ya pueden ver la pantalla de la presentación. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, es lo que les preguntaba. Ninguno de ustedes sabe qué significa que es ortogonal a otro. Entonces, cuando eso significa que un vector o un punto o dos rectas son ortogonales cuando su producto punto, el producto escalar, es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que son perpendiculares. ¿Listo? A eso se refiere una recta ortogonal a otra o un vector ortogonal a otro que su producto punto da 0 y son perpendiculares. A eso se refiere un vector, ¿listo? Siempre que sean perpendiculares, son ortogonales, ¿listo? Y bueno, entonces para este ejercicio, entonces tenemos la ecuación vectorial, entonces ya conocemos una ecuación vectorial, que es la ecuación cuyo el punto por la cual pasa esta ecuación es 4 menos 1 menos 3. Y el vector director de esta ecuación es 2 es 2, 1 y 3. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hallar un punto, ¿listo? Un punto, un vector, vamos a hallar un vector por el cual pase esta ecuación, pero sin hallar el t, ¿listo? Sin reemplazar la t. ¿Para qué? Porque esta t es la que vamos a despejar y esta t es el punto que es perpendicular a esta A para poder hallar el vector que va de A hasta este punto, que es ortogonal, perdón, a esta ecuación. Entonces, suena un poco raro y un poco como confuso, pero vamos a explicarlo entonces parte por parte. Entonces, 4 más 2t, ¿por qué más 2t? Pues porque estoy cogiendo el signo, me queda 4 más 2t en la componente x de mi vector que voy a hallar, ¿listo? 4 más 2t, ¿listo? De mi punto que voy a hallar, 4 más 2t. Luego cojo las componentes y, me queda menos 1 más 1 por t, ¿listo? Y por último, me queda menos 3, ¿listo? Menos 3 más 3t. Entonces aquí ya tengo un punto. Este de acá es un punto que pasa por esta recta, ¿listo? Este de acá es un punto, le repito, este vector B, este B es un punto que pasa por esta recta vectorial, ¿listo? Por la ecuación de esta recta.
Nosotros, ¿qué necesitamos? Un punto que pase por esta recta y también que pase por esta recta para conocer un vector AB. ¿Listo? ¿Por qué no pueden tener el mismo vector director? Porque si tuvieran el mismo vector director, ya no serían ortogonales, sino serían paralelas. ¿Listo? Eso es importante. Entonces nosotros necesitamos hallar un vector director para este para este punto diferente al que ya conocemos de la ecuación vectorial. ¿Por qué? Porque si ponemos el mismo vector director, nos va a dar es una recta paralela al punto A. ¿Listo? Y lo que estamos buscando es una recta ortogonal. Entonces, tenemos esto, este punto de aquí, ahora lo voy a restar a A. Entonces tengo A, el vector AB, que esto viene siendo un punto que no conocemos porque no sabemos cuál es el valor de t. Tenemos el vector AB va a ser igual a 4 más 2t, ¿listo? 4 más 2t, que viene siendo esto, esta componente, 4 más 2t, menos 3, menos el primer término de mi punto A. ¿Listo? Seguimos. Menos 1 más t, que es esta, menos la componente y de mi punto A. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque así es como yo hallo cuando hallo un vector. ¿Listo? Cuando hallo un vector, le resto la componente de uno menos la componente de otro. En este caso, pues como los componentes de mi vector no los conozco, de mi punto, no los conozco porque no sé qué cuál es el valor de t, pues me toca dejarlo expresado en términos de t. Me queda menos 1 más t, que es esto, menos este valor. Y por último tengo menos 3 más 3t, esto, menos 3 más 3t, menos 2, que es este valor, menos 2, ¿listo? Simplifico. Entonces me queda 4 menos 3, es decir, me queda 4 más 3, esto me da 7, y pues este 2t lo dejo como 2t, lo dejo expresado. Luego, tengo la siguiente, me queda menos 1, me da menos 2 más t. Y por último tengo menos 5, menos 3, perdón, menos 2, que me da menos 5 más 3t. Ya tengo aquí, este de aquí, ya es mi vector, que es perpendicular o ortogonal a la ecuación vectorial, ¿listo? Lo siguiente que voy a hacer es, como yo les dije al principio, es ortogonal si el producto punto entre dos vectores me da 0, ¿listo? Entonces, lo siguiente que voy a hacer es hallar el producto punto o el producto escalar entre mi vector AB, que acabé de calcular, y el vector director de la ecuación vectorial, que es 2, 1, 3. ¿Por qué lo hago así? Es un vector es porque el producto entre los vectores, entre el vector director de A y el vector director de mi ecuación vectorial, es igual a 0, es porque son ortogonales o son perpendiculares, ¿listo? Entonces, cojo mi vector AB, que es este, y le voy a hacer producto escalar por el vector t, que el vector t es este, por el vector director de la ecuación que ya conozco. Entonces me queda 7 más 2t, menos 2 más t, menos 5 más 3t, producto punto del vector 2, 1, 3. Lo aplico, me queda 2, que multiplica 7 más 2t, más 1, que multiplica menos 2 más t, más 3, que multiplica a menos 5 más 3t. Rompo los paréntesis, realizo las operaciones. 2 por 7 me da 14, 2 por 2 me da más 4t, 1 por menos 2 me da menos 2, 1 por t me da t, 3 por menos 5 me da menos 15, y 3 por 3t pues me da 9t. Simplifico esto, me queda 14 menos 2 me da 12, 12 menos 15 me da menos 3, de aquí sale este menos 3. 4t más 1t, pues me da 5t, y 5t más 9t me da 14t. Voy a despejar de aquí el valor de t. Este 3 está restando al lado izquierdo, lo paso al lado derecho a sumar, por eso me queda este 3 aquí positivo. Y este 14 está multiplicando a mi t, pasa a dividir.
Por lo tanto, T me da 3/14. Luego ya tengo 3/14. Voy a reemplazar este valor de 3/14, lo reemplazo en mi fórmula del vector AB. Entonces reemplazo y me queda 7 más 2 por 3/14, menos 2 más 3/14, menos 5 más 3/14. Realizando aquí la suma de fracciones con el número entero, me queda que para la componente X de mi vector director AB, 57 séptimos, esa es la componente X. La componente Y me queda menos 25/14. Y por último, mi componente Z o mi componente K me queda menos 61/14. Y por lo tanto, la ecuación vectorial de la recta, que es ortogonal a la ecuación que ya me habían dado, cojo el punto A, que es menos 3, 1 y 2, menos 3, 1 y 2, que multiplica, que se suma a T más mi vector director que acabé de calcular, que me dio 52 séptimos, menos 25/14, coma, menos 61/14. ¿Listo? Entonces aquí yo no hallé las ecuaciones simétricas ni paramétricas porque es lo mismo que hemos hecho, es reemplazar cada valor en las ecuaciones simétricas y paramétricas y pues ahí ya tenemos la ecuación simétrica y la ecuación paramétrica de mi punto que me dieron. Entonces con esta que tengo aquí, con la ecuación vectorial, me voy a GeoGebra. Entonces efectivamente me doy cuenta que la recta BC, que es esta, que ahorita la vamos a graficar, es ortogonal a la recta AB. ¿Por qué es ortogonal? Porque son perpendiculares. ¿Listo? La recta AB es perpendicular a mi recta. La recta A es perpendicular a la recta BC. Entonces, vamos a salir de aquí, nos vamos para GeoGebra. ¿Hasta ahí tienen alguna duda de cómo se halla cuando una recta es ortogonal? No, señor. ¿Nadie más? ¿Todo se ha quedado medio claro? Sí, Sí, señor. profesor. Listo. Entonces aquí voy a borrar esto, que este es el punto que ya hicimos. Y entonces vamos a copiar. Entonces aquí tengo el punto que es, punto A que es menos 3, 1 y 2. Y también tengo un punto de la ecuación de la recta, que me lo da la ecuación, que es 4, menos 1. Entonces aquí vamos. Y copiamos el... entonces, bueno, como nosotros conocemos la ecuación de la recta de B, pues podemos calcular otro punto que pertenezca a la recta de B. ¿Listo? A la recta, como tenemos la ecuación, pues nosotros podemos simplemente, vamos a poner aquí un igual, ponemos paréntesis, 4 menos 1 menos 3, ¿listo? Más, como lambda o como t es una constante, nosotros podemos poner cualquier valor. Entonces, no sé, pongamos 2 en este caso. Y lo multiplicamos por el vector director de la ecuación que ya nos habían dado, que en este caso era 2,1,3. Creo que era así, un momento, miramos. La ecuación... Sí, 213. Entonces, nos da el vector C. Nos da otro punto, nos da otra coordenada. ¿Listo? Por lo tanto, si yo aquí escribo recta de punto, en este caso, de B a C,
me da la ecuación de la recta con el mismo vector director, ¿listo? En este caso, este vector director de acá, si ven que me da 4, 2 y 6. ¿Por qué me da 4, 2 y 6? Porque si yo le saco el 2 por lo que lo multipliqué, pues me da lo mismo, me da 2, 1 y 3. ¿Sí ven? Pero viene siendo la misma recta. La recta que pasa por el punto B y también por el punto C. Como ya tengo la ecuación vectorial, que ya me la dio el ejercicio, yo lo que puedo hacer es poner aquí, en vez de 2, puedo poner cualquier valor, el que yo quiera, y va a seguir perteneciendo a la recta BC. ¿Sí ven? Si yo le cambio esta constante, el punto va a seguir perteneciendo a la recta BC. ¿Listo? Entonces ya tengo mi recta BC con mi vector director. Entonces, lo que me falta es la recta A, que es perpendicular. Entonces pongo aquí recta y vamos a ponerle aquí punto vector director, ¿sí? Porque ya conozco el vector director, entonces pongo punto A, coma, y voy a escribir el vector director. El vector director nos dio 57 séptimos, coma, menos 25 catorceavos, coma, menos 61 catorceavos. Entonces ahí otra vez nos damos cuenta que la recta AB, la recta A es perpendicular, o como lo llama el ejercicio, ortogonal a la recta BC. ¿Sí ven? Aquí se ve que el ángulo entre las dos rectas pues es de 90. Y efectivamente, pues ya comprobando en GeoGebra que estoy graficando las dos rectas, me doy cuenta que mi punto A sí es ortogonal a la recta BC, la recta que acabé de hallar. La ecuación de la recta AB, de la recta A, es ortogonal a la ecuación de la recta BC. Y esta es como la manera que uno lo puede demostrar en GeoGebra. ¿Listo? Entonces, acuérdense que esto es importante porque ya tenemos aquí la ecuación de la recta del punto B y del punto C. Entonces, aquí solamente es cambiarle este valor y nos va a dar, un valor que pertenece a la recta. Entonces, si ponemos 8, si ven que el valor de C cambia, pero sigue perteneciendo a la recta, entonces aquí, si ahora le pongo menos 2, también sigue perteneciendo a la recta. Entonces ya dependiendo del valor de la constante que nosotros le pongamos, y pues va a pertenecer a la recta. Entonces esto es importante, ustedes pueden acá jugar en GeoGebra para darse cuenta que el valor siempre va a pertenecer a la recta que ustedes hallaron. En dado caso de que ustedes hallen la recta y le pongan con qué valor y el punto no les pertenezca a la recta, algo están haciendo mal y deben mirar los resultados. O sea, acá los que yo les quería demostrar es que conociendo un punto y conociendo una ecuación, uno puede hallar un vector, uno puede hallar una recta paralela o una recta ortogonal. Ya eso depende del ejercicio. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señor. Listo, entonces, pues eso es como los casos que yo vi para rectas. Entonces, pues me pareció como importante terminar el tema de rectas como con esto, pues para que ustedes tengan en cuenta que aparte de los ejercicios que nosotros tenemos, que son conociendo el vector director y unos puntos, pues hay otras maneras también de poder realizar los ejercicios y que nos pidan una recta paralela o una recta ortogonal. ¿Listo? Ahora vamos. Ay, un momento. Vamos a hablar de la ecuación de un plano. Entonces, la definición de la ecuación de un plano, la ecuación de un plano se define como un punto P, ¿sí? Me avisan cuando puedan ver la diapositiva, por favor. Ya, profe, ya se puede ver. Ah, gracias. Un punto P en el espacio y CAN, un vector dado diferente de 0. Entonces, el conjunto de todos los puntos Q para los que el vector PQ
producto punto n es igual a 0, constituye un plano en R3. ¿Sí? Entonces aquí también ya empezamos a hablar de un tema que ahorita yo les acabo de mencionar. Cuando un producto escalar entre dos vectores es igual a 0, significa que son ortogonales o perpendiculares. Acá en esta imagen que yo puse en la presentación se puede ver el vector PQ, que es este, ¿listo? El vector PQ que estamos viendo es ortogonal o perpendicular. ¿Por qué es perpendicular? Porque el ángulo entre los dos, entre las dos rectas, es 90, ¿listo? El ángulo entre los dos vectores es 90. Entonces, por eso se dice que es ortogonal o perpendicular. Entonces, aquí ya vemos un concepto, el cual acabamos de trabajar, que es cuando entre dos vectores el producto cruz nos da 0, es porque son ortogonales o perpendiculares. Ejemplo, CAP, que este es este mismo que estamos viendo acá, CAP, un punto cuyas coordenadas son X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Entonces me dice que sea un punto fijo sobre un plano con un vector normal, ¿listo? Un vector normal, con componentes AI más BJ más CK. Y si Q, otro punto en el espacio, tiene coordenadas X, Y, Z, otro punto que pertenece al plano al que estoy tratando, entonces el vector PQ va a ser igual a X menos X sub 0, componente Y, más Y menos Y sub 0, componente J, más Z menos Z sub 0, componente K. ¿Listo? Como el producto cruz entre el vector PQ y N es igual a 0, nosotros podemos utilizar esta fórmula para hallar la ecuación de un plano. ¿Listo? Esta de acá. O también podemos utilizar esta forma, que es la ecuación cartesiana de un plano, donde D, que es esta constante aquí, es igual a por X sub 0 más B por Y sub 0 más Z más C por Z sub 0. ¿Listo? Entonces, aquí otra vez, acá sí ven que este punto Q y el punto P pertenecen al plano y el vector N es perpendicular u ortogonal a este plano. Entonces, en los ejercicios que nosotros vamos a trabajar en las guías, los puntos pertenecen al plano y en algunos casos tenemos que hallar el vector normal, que es perpendicular, para poder hallar la ecuación del plano. ¿Listo? Entonces vamos para los ejemplos. Entonces tengo el primer ejemplo. Tenemos el primer ejemplo que dice: halle la ecuación del plano que contiene los siguientes puntos A, B y C, cuyas coordenadas son para A 1, 2, menos 4, para B son 2, 3 y 7 y para C son 4, menos 1 y 3. ¿Listo? Entonces dice: desarrolle claramente el paso a paso necesario para llegar a dicha ecuación y grafique el plano correspondiente. Ese plano nosotros lo vamos a graficar en GeoGebra. Entonces, este enunciado, como ustedes pueden ver, es muy parecido al que ustedes tienen en sus guías. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para hallar la ecuación del plano? El vector normal de ese plano y un punto del plano. ¿Qué es el vector normal? Un vector que es perpendicular al plano, ¿listo? Vamos a hallar dos vectores que sean paralelos y que pertenezcan a ese plano. ¿Cuáles son los dos vectores que pertenecen al plano? El vector AB, porque estos tres puntos pertenecen al mismo plano, ¿listo? Entonces vamos a hallar el vector AB y el vector BC. Como ya sabemos hallar los vectores, acuérdense, entonces el vector AB tiene como coordenadas, entonces para la componente X, 2, que es la componente X, menos la componente X del vector 1, 2 menos 1. Para la componente Y, tenemos 3 menos 2, ¿listo? Y para la componente Z tenemos 7 menos 4. Entonces me queda 2 menos 1, me da 1. 3 menos 2 me da 1. Y 7 menos 4 me da 11. ¿Por qué? Porque menos por menos da más. Pues me queda 7 más 4, que es igual a 11. Vamos a hallar otro vector paralelo al plano. En este caso vamos a hallar el vector BC. Entonces para el vector BC tenemos
4 menos 2, 4 menos 2, componente y o componente x, 4 menos 2, menos 1, menos 3, menos 1, menos 3, y por último tenemos 3 menos 7, ¿listo? 4 menos 2 me da 2, menos 1 menos 3 me da menos 4, y 3 menos 7 me da menos 4, ¿listo? Entonces, estos dos vectores están en el plano y son ortogonales al vector normal. Por lo tanto, haremos un producto vectorial o producto cruz. ¿Por qué vamos a hacer producto cruz entre estos dos vectores que tenemos, entre los dos vectores que acabamos de allá, A y B? Porque estos son vectores que son paralelos y si que son paralelos al plano. Y si hacemos producto cruz entre ambos vectores, pues nos va a salir un vector que sea ortogonal, un vector normal a dichos vectores y al plano. Entonces, por eso vamos a hacer producto cruz, ¿listo? O producto vectorial. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, profe. Repites la última parte del paralelo. Una pregunta. Listo. Esto Ay, es... profe, Dime. yo sí tengo una pregunta, pues Cuéntame. perdón por la ignorancia. Cuando No, estamos sacando el vector, por ejemplo, AB o BC, siempre Listo. se coge primero entonces los términos de la segunda ecuación. En el caso, por ejemplo, de BC, Sí. cogimos primero. Ah, ok. Sí. Y en el caso de AB, primero cogimos las componentes de B, si te das cuenta. Y siempre lo trabajamos así. En todos los ejercicios que hemos hecho ha sido igual. Y también cuando hacemos cualquier vector. Vale, profe, listo. Gracias, esa era la duda. Muchas gracias. Aunque también, mira, si tú haces lo mismo, pero como me estás diciendo, o sea, uno puede coger, si uno hace el vector, en vez que vaya de A a B, tú puedes hacer el vector BA, ¿sí? El vector BA también existe. La única diferencia es que te va a dar con el signo contrario. ¿Listo? Ok, sí, señor. Esa es la única diferencia, que si tú hallas en vez de hallar AB, hallas el vector BA, te va a dar el mismo vector, pero con signo diferente, pues porque ya la dirección del vector cambia, el sentido cambia. Sí. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Vale. pero es importante que, o sea, si vas a coger, por ejemplo, el vector BC, primero sí vaya la componente de C y luego la de B. Si lo coges al contrario, pues primero la de B y luego la de C. Eso ya depende de cómo tú quieras hallar el vector. Pero la instrucción entonces es que siempre se toma inicialmente como el que va en segundo lugar. Si decimos Exacto. 12, se Sí, debe eso tomar siempre se toma igual, eso sí no cambia. Ah, ok, listo, profe, gracias. ¿Listo? Y bueno, y con respecto a la otra pregunta, estos dos vectores que acabamos de hallar, estos dos de aquí, el vector AB y el vector BC, son vectores que están en el plano y son paralelos al plano. ¿Por qué son paralelos? Porque pertenecen al plano. Si quieren, ahorita los graficamos. Sí, señor, gracias. Listo. Y estos dos vectores, como son paralelos al plano, al hacerle producto vectorial, pues me va a salir el vector normal, que ese vector normal va a ser perpendicular o ortogonal al plano. ¿Listo? Entonces, tengo el vector AB y el vector BC. Aplico producto cruz entre los dos vectores. Entonces, apliqué producto cruz entre el vector AB y el vector BC. En este caso, primero puse el vector AB y luego el vector BC. ¿Listo? Entonces puse el vector AB y el vector BC aquí. Entonces, para la componente I, tapo la fila 1, la columna 1, me queda 1 por menos 4, menos 4 por 11, que es este valor de aquí, la componente I, menos, ¿por qué menos? Porque voy a trabajar ahora con la J, que es fila 2, fila 1, columna 2, entonces pues me queda el menos, porque es el cofactor el menos, de 1 menos 4, menos 2 por 11, ¿listo? Menos 2 por 11. Y por último, vamos para la componente K, que me queda, tapo la fila 1, columna 3, me queda 1 por menos 4, menos 2 por 1. Simplificamos esto, menos 4 por 1 me da 4, menos por menos da más, acuérdense siempre de eso, me queda 4 por 11 me da más 44,
menos, este todavía no vamos a resolver el paréntesis, me queda 4 por menos 1, me queda menos 4, menos 2 por 11, me queda menos 22. Para la componente K me queda 1 por menos 4, me da menos 4, y 2 por 1 me da menos 2 para la componente K. Entonces resuelvo, me queda para la componente I menos 4 más 44, 40i, menos 4 menos 22 me da menos 26. Por este menos que está afuera me queda más 26j. Y por último tengo menos 4 menos 2k igual a menos 6k. Entonces aquí ya tengo mi vector normal. Listo, ya tengo aquí mi vector normal que va a ser ortogonal a los dos vectores que yo tengo. Entonces esta era la ecuación del plano. ¿Sí? Listo, si se acuerdan, esta es la ecuación del plano. Entonces aquí en este ejemplito, el vector n tiene como coordenadas A, B y C. ¿Listo? El vector n tiene constantes A, B y C. Entonces aquí ya tengo mi vector normal, ¿no? Ya tengo mi vector normal al plano, tengo la ecuación del plano y conozco las x sub 0, las y sub 0 y la z sub 0. Por lo tanto, acá, bueno, este es el vector del plano, que aquí se me olvidó corregirlo, entonces aquí es 40, 26 y menos 6. Estos dos valores ahorita los corrijo. Entonces me queda A, B y C. Entonces me queda 40. Acuérdense que es la componente, lo voy a cambiar de una vez, mejor. Aquí es 40. Este valor de aquí es 40. Y este es 26. Y el último se queda menos 6. Entonces, como les venía diciendo, entonces este 40, este 26 y este menos 6k son las constantes que acompañan a mi vector normal y son las constantes que van a ir acá, A, B y C. Entonces la reemplazo en la fórmula, en la ecuación de plano. Entonces me queda 40, ¿listo? 26 y más menos 6, ¿listo? Se pone con el signo que está acompañando al vector normal. Para x sub 0, y sub 0 y z sub 0, vamos a escoger cualquier punto que nosotros queramos del plano. ¿Listo? ¿Por qué cualquier punto? Porque los tres puntos pertenecen al plano. Por lo tanto, podemos hallar la ecuación del plano con cualquiera de los puntos. En este caso, yo elegí el punto número, creo que el punto A, ¿sí? El punto A, 1, 2 y menos 4. Entonces lo reemplazo en x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Para x sub 0, pues la coordenada era 1, como ya les dije. Mi vector A era 1, 2 y menos 4. Para x sub 0 cogí 1. Para y sub 0 cogí 2. Y para z sub 0, como es menos 4, pues puse menos 4. Simplificando esto, me queda 40 por x, que me da 40x. 40 por menos 1 me da menos 40. 26 por y me da más 26y. 26 por menos 2 me da menos 52. Menos 6 por z me da menos z. Aquí menos por menos me da más, pero con este menos que está multiplicando al 6, me queda menos 6 por 4, me da menos 24. Entonces, lo que voy a hacer es restar o sumar términos semejantes. En este caso, pues los únicos que no tienen variables son el menos 40, el menos 52 y el menos 24. Los sumo y me queda menos 40, menos 52, me da menos 92, menos 92, menos 94, me da 116, menos 116. Lo paso al lado derecho a sumar y ya tengo la ecuación del plano. La ecuación del plano me da 40x más 26y menos 6z igual a 116. Entonces, esta aquí es la ecuación del plano. ¿Listo? Entonces, yo escribo aquí la ecuación del plano, me da esta ecuación del plano y los tres puntos pertenecen al plano. Entonces, ahora nos vamos a GeoGebra. Alguien, porfa, que anote estos tres puntos que ahí se me olvidan.
Alguien que anote estos 3 puntos. Y otra persona que anote la ecuación del plano, porfa. Me avisan cuando ya tengan los puntos para pasar a la ecuación del plano. Listo, profe. Listo. Y copien aquí, porfa, la solución de la ecuación del plano. Está acá. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, nos volvemos acá a GeoGebra. Borramos. La del punto A, ¿cuál era? 1,2, menos 4. Listo, la siguiente. La del punto B. 2,3, 7. Listo. Y 4, menos 1, 3. 3, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, se me olvidó también decirles que copien las soluciones del vector AB y del vector BC, por favor. Entonces aquí ponemos otra vez vector, punto inicial A, punto final B. ¿Sí nos dio la misma solución? Sí, señor. Listo. Y para el otro vector, escribimos lo mismo. Vector, punto inicial, punto final. Y ahora hacemos B, C. Entonces, ustedes se dan cuenta, estos dos vectores están ahí en el espacio, ¿no? Los dos vectores no son paralelos, los vectores son paralelos a la ecuación del plano, ¿no? Para que tengan en cuenta, ¿qué quiere decir? Que pertenecen, que están dentro del plano, a eso se refiere que sean paralelos. Si ustedes graficaron así y no les dio que los vectores eran paralelos, no se asusten, porque lo que importa es que la ecuación del plano que ustedes han calculado sea paralela pues, a lo que ustedes calcularon, ¿listo? Entonces, ya tenemos los dos vectores, nos dio lo mismo. Ahora, porfa, me dictas la ecuación del plano. ¿40x? 40, Listo. 26, menos 6. Menos 40x más Más 26. 26y, Listo. menos 6z. Menos 6z igual a ¿cuánto? 116. Listo. Entonces le doy Enter. Y si ven que las dos rectas pertenecen al plano, están dentro del plano y los puntos también. Entonces ahí ya me quedó comprobado que efectivamente mis rectas y mis puntos pertenecen y son paralelos al plano porque están dentro del plano. ¿Listo? ¿Sí están viendo ahí la figura? Los 3 Sí, puntos señor. y los 2 vectores pertenecen al plano. Por lo tanto, la ecuación del plano que yo calculé, pues está bien. Otra manera de calcular la ecuación del plano es la siguiente. Ustedes ponen aquí plano. Entonces, aquí dice, la opción que dice 3 puntos, dicen plano. La opción que nos sale 3 veces punto, le damos la opción, entonces ponemos A, B, C, y nos da la misma ecuación del plano, solo que nos da reducida a la mitad. ¿Listo? Pero exactamente es la misma ecuación del plano, porque esto ya depende de los términos que haya trabajado GeoGebra, pero si ustedes se dan cuenta, si apago mi plano, sigue dando el mismo plano que me dio GeoGebra. Si apago este y prendo este, es el mismo plano, ¿sí ven? Esa es la otra manera para que ustedes comprueben su resultado. Si no les da el mismo plano que ustedes hallaron igual al de GeoGebra, pues ustedes tienen que mirar si está dividido en la mitad o qué pasó, porque pues hay algo, si no les da reducido ni siquiera
por 3 o algo así, pues ahí ya tienen que mirar que calcularon mal. Lo importante es que ustedes con esto demuestran que efectivamente, pues, la ecuación del plano que ustedes calcularon, si es la correcta porque pertenecen los 3 puntos a mi plano que estoy trabajando y los 2 vectores que calculé también pertenecen a mi plano. ¿Listo? Entonces, y lo otro que también íbamos a mirar es el vector ortogonal. Entonces, este vector de aquí, ¿cuál es el vector? Este vector de aquí es el vector ortogonal. ¿Listo? 4, 1, 26, menos 6. Aquí vamos a copiar 4, 1 es 40, 40 y 6, 6, ahí. Entonces acá me toca alejarme un poquito. O lo otro que podríamos hacer para que ustedes se dieran cuenta, ¿sí? Aquí ponemos vector, punto, vector normal. Ahí. Tenemos vector normal al plano y el plano se llama P. Y si ven, el vector normal, esta coordenada de acá, si yo multiplico, este es el vector normal, lo voy a cambiar de color para que ustedes se den cuenta. Propiedades, color. Voy a poner, no, de rojo no, porque ya está, me toca otro color. Lo vamos a poner de color azul bien fuerte. Entonces, si ven que este vector de aquí, va a borrar el punto. Si ven, ya, listo. Si ven que este vector, voy a tapar un momento los puntos. Si ven que este vector es perpendicular al plano, ese vector que acabamos de hallar, este de aquí, es el vector, es un vector normal porque nos da 20, 13 y menos 3. A nosotros nos dio el punto, el vector normal nos dio 40, 26, menos 6. Pero ¿qué pasa si yo a ese vector D lo divido en 2? Me da la misma coordenada, ¿sí ven? Y si yo multiplico a 2 por W, pues me va a llegar hasta donde está mi vector normal, hasta donde estaba mi coordenada que me dio mi vector normal. ¿Sí ven? Entonces, ahí ya queda comprobado que efectivamente el vector normal es perpendicular u ortogonal a mi plano que acabé de hallar. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señor. Todo claro hasta el momento, o sea, lo importante es aprender a manejar aquí GeoGebra para que ustedes puedan como subir su pantallazo y comprobar los resultados que obtuvieron. ¿Ninguna pregunta hasta ahí? No, ninguna. Listo. Entonces, pues ese es un ejemplo de hallar la ecuación de un plano cuando les dan 3 puntos, que en este caso, pues en el ejercicio, algunos de ustedes tienen 3 puntos. Entonces, pues ahí ya queda como demostrarlo y pues ahí ya queda comprobado que este vector es perpendicular al plano. ¿Listo? Entonces voy a borrar todo esto para el siguiente ejemplo. Listo. Entonces ninguno tiene preguntas hasta el momento, ¿no? No, señor. Listo. No, señor.
Entonces, íbamos en esta. Y ya por último, tenemos el último ejemplo, que es como también algunos de ustedes tienen en la guía, dependiendo del literal que hayan escogido, que dice, halle la ecuación del plano que contiene a 2 menos 2 y 1 y cuyo vector director es b igual a 2i menos j menos k. ¿Listo? Entonces, pues en este caso, nosotros ya tenemos el vector director y tenemos el vector y tenemos la ecuación del plano que es 2,1,2. Entonces, lo que vamos a hacer es que este vector director o el vector normal, en el caso de como salga en la guía, pues ya sabemos, ya tenemos el vector normal, pues ya sabemos que es ortogonal y tenemos ya un punto del plano. Entonces, ya tenemos las coordenadas A, B y C, ya las conocemos porque ya conocemos el vector normal. Y tenemos un punto que contiene el plano, que en este caso sería 2, 2, 1. Entonces ya conocemos las variables A, las constantes A, B y C, que son 2, menos 1, menos 1, y conocemos un punto que está dentro del plano. En este caso, pues en este ejemplo es un poco más sencillo, porque ya conocemos al vector normal del plano. En el otro nos tocaba hallar el vector normal, en este caso ya lo conocemos. Entonces reemplazamos en la fórmula de ecuación del plano. Entonces tenemos a A, que vale 2, que multiplica a x menos 2, que es este valor, más menos 1, que es la constante que acompaña a la j, que multiplica a y menos 2, y tenemos aquí por último a menos 1, que es la variable k, que multiplica a z menos 1, que es este valor de aquí. Simplificamos, me queda 2 por x, que me da 2x, 2 por menos 2 me da menos 4, menos 1 por y me da menos y, menos 1 por menos 2 me da menos por menos da más, me queda más 2, menos 1 por z me queda menos z, y menos 1 por menos 1 me da más 1. Entonces sumo los términos que pueda sumar, los términos semejantes. En este caso los únicos términos que no tienen variables son las constantes, en este caso 4, 2 y 1. Me queda menos 4 más 2, me queda menos 2, y menos 2 más 1, me queda menos 1. Como está aquí al lado izquierdo restando, lo paso al lado derecho a sumar. Me queda 2x menos y menos z igual a 1. ¿Listo? Entonces, esta de aquí ya viene siendo la ecuación del plano. Me voy a GeoGebra y entonces compruebo ya los valores que acabo de obtener. Es decir, ya conozco el punto, tengo el vector director y tengo la ecuación del plano. El vector normal, perdón. Entonces, nos vamos para GeoGebra. 2, 2, 1, 2 menos 1 menos 1. Listo. Nos vamos otra vez a GeoGebra. Entonces copiamos el valor del punto, que ya lo conocíamos, que era 2,2,1. Y el vector director, que es el vector director. Entonces aquí ya perdón, ya me acordé. Aquí conocemos el punto, ¿no? Ya sabemos el punto. Y acabamos de hallar la ecuación del plano, ¿cierto? Que la ecuación del plano nos dio 2x. ¿Alguien puede aprenderse de la ecuación del plano, por favor? Profe, es 2x menos y menos z igual a 1. 2x menos y menos z igual a 1, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces aquí ya tenemos que, ya sabemos que nuestra ecuación del plano, efectivamente, pertenece al punto A. ¿Por qué? Pues porque el punto A está
pertenece al plano, o sea, pertenece a la ecuación del plano que acabamos de ayer. Entonces, por ese lado ya tenemos que saber que nuestra ecuación del plano quedó bien calculada. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que saber? Para que ya haya quedado bien comprobada, vamos a hallar el vector normal, ponemos vector normal de un plano. ¿Listo? Acuérdense, vamos a poner vector normal, ahí la opción que dice plano, le damos clic y vamos a poner el nombre del plano. En este caso, mi plano se llama S1, ¿listo? Y ahí se calcula el vector normal. El vector normal de mi plano me dio 2 menos 1 menos 1. Que si nos vamos otra vez a la diapositiva, el vector director o vector normal, voy a ponerle vector normal para no confundirnos, el vector normal nos dio 2 menos 1 menos 1, que efectivamente ahí ya estoy corroborando que mi vector normal sí es perpendicular a mi plano que acabé de hallar, el plano que en este caso se llama plano S1, y mi punto A también pertenece al plano. Aquí otra forma para que ustedes sepan que el vector, porque aquí casi no se ve el vector normal, podemos hacer 3 veces U. Podemos multiplicar 3 veces a U, o sea, 3 veces el vector normal, que nos sigue dando, que también es perpendicular. Y uno acá se da cuenta que efectivamente este vector es perpendicular al plano. Entonces voy a mirar si uno puede hacer ángulo entre plano y vector. No, toca un ángulo entre plano y plano. Voy a mirar si con una opción nos deja. Entonces, para que ustedes se den cuenta que efectivamente si es perpendicular u ortogonal, porque el ángulo entre el plano y el vector tiene que ser de 90 grados. Entonces, voy a mirar si me deja con una opción. Acá está. Ay, no. Creo que no me va a dejar entre esta. No, no deja. No me deja entre el ángulo y el plano, pero pues ahí ya, al poner el vector normal, pues ya la aplicación sabe que el vector normal es perpendicular u ortogonal al plano. Entonces ya con esto, pues me doy cuenta, con esto sí efectivamente, porque el vector normal me dio igual al que estoy hallando, al que tenía que trabajar, y pues me doy cuenta que mi punto pertenece a mi plano. Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o alguna duda. Por ahora no, profe. No, señor, por ahora no. Listo. Entonces, pues, Profe, hasta ahí yo tengo una sería. Cuéntame. ¿Puede pasar a la diapositiva 18? Sí, señora. Yo vi un video donde decía, yo incluso lo estaba haciendo antes de entrar a la clase, decía que decía X y X sub 1 y aquí dice X sub 0. ¿Eso tiene algo que ver? No, eso ya depende del libro donde tú lo estés trabajando. Porque yo en el libro que yo Ah, estaba sacando los ejercicios, en la teoría, si tú te das cuenta, en todos me dice X sub 0. Eso ya depende del libro que estés trabajando. Listo, de la escritura del libro. bueno, No te vayas a confundir listo, por eso. gracias. ¿Listo? Eso ya depende de la escritura del libro. No se vayan a confundir si lo que vieron hoy, o sea, cambian la escritura, es lo mismo. O sea, ya es dependiendo de la escritura de los libros o de la edición que tenga el libro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda? No, señor. Entonces, el link de asistencia se los estaré compartiendo por Skype otra vez. Apenas terminemos, se los comparto. O no sé si quieran que se los comparte de una vez por el chat del Teams.
Si quieres, si Ay, te profe, hacemos una sí, vez por mejor chat. por se me acá, dañó el por teléfono. profesor. Sí, profesor, muchas gracias. Listo, entonces ya les Gracias. comparto. Voy a dar el de compartir pantalla un segundo para que me cargue un poco más rápido. Y ya igualmente si tienen dudas o preguntas, pues ya saben que semanalmente hay reunión CIPAS, entonces pues ahí se solucionan las dudas que hayan tenido en el taller, o si tienen todavía dudas de los ejercicios, pues vuelven y preguntan y pues con gusto nosotros les explicamos. Ya el profesor Harold o el profesor Randy, pues ya cada tutor les explica. Entonces les voy a compartir el link. Y de nuevo les pido disculpas por haber empezado 15 minuticos tarde, es que se me cerró la versión del Teams y no me dejaba abrirla. Ahí les mandé el enlace. No sé si alguien tenga alguna pregunta de otro tema o algo de sistemas de ecuaciones lineales o pues básicamente esos son los temas de esta unidad. Sistemas de ecuaciones lineales, rectas y planos. Ya nos quedan 2 semanas que ya sería para trabajar específicamente en dudas o inquietudes que ustedes tengan. Entonces, pues eso ya cada tutor, pues en los CIPAS que desarrollen cada semana, pues les ayudará ahí solucionando las dudas que ustedes tengan. Al abrir el link, perdón, está pidiendo un acceso con un permiso. ¿Qué les dice? Dice que no cuenta con los permisos. Necesitas permiso, dice. Ya miro. Ya miro. ¿A todos les sale lo mismo? Profe, a mí también. A mí me dice que está validando Señor la profe. URL. Sí, señora, a mí también. Ya. No, entonces otra vez, después por Skype se las mando porque lo tengo restringido y me tocó volver a crear el link. Sí, listo, no hay problema, gracias. Igualmente Ok, profe, gracias. yo esta noche mando la asistencia para que cada tutor los mande por el grupo de Skype o por el correo, por lo que manejen. Entonces voy a dejar también de grabar la grabación y pues ya saben que cualquier